Muy buenas tardes, colegas. El día de hoy vamos a hacer una demostración de cómo podemos determinar el índice de refracción de un medio desconocido utilizando la ley de Snell y el método científico que ya manejamos. En esta ocasión vamos a tener que hacer un experimento con un líquido desconocido, una luz láser y un medio inicial que la luz, de tal manera que la luz, al atravesar el medio, la interfase o el encuentro entre los dos medios va a tener que desviarse debido al cambio de velocidad que va a sufrir. En este caso, la luz incidente va a tener un ángulo de incidencia y al haber atravesado el medio va a sufrir una desviación, por lo tanto va a tener un ángulo de refracción. Entonces, de acuerdo a la ley de Snell, nosotros podemos empezar a fundamentar nuestra hipótesis utilizando la ley de Snell. En este caso, la ley de Snell nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia en ese medio debe ser igual al índice de refracción del medio 2 entre el seno del ángulo de refracción del medio 2 también. Entonces, nosotros, si queremos determinar, en este caso, el índice de refracción del medio desconocido, que vendría a ser N2, tendríamos nosotros primero que considerar el índice de refracción del medio 1 como aire, y siendo el índice de refracción del medio 1 conocido, tiene valor 1, ¿no? Por ser el índice de refracción del medio o del aire. Entonces podría quedar de esta manera nuestro modelo matemático. La expresión seno del ángulo de incidencia sería en este caso nuestro eje Y. El índice desconocido del medio 2 sería la pendiente y el seno del ángulo de refracción vendría a ser, en este caso, nuestro eje X. Entonces, de esta manera nosotros podemos garantizar que la relación al menos teóricamente, la relación entre el seno del ángulo de incidencia debe ser directamente proporcional al seno del ángulo de refracción, siendo la pendiente o la constante de proporcionalidad el índice de refracción del medio 2. Entonces, siguiendo este patrón, nuestro modelo matemático, y ya habiendo hecho la hipótesis que el seno del ángulo de incidencia es directamente proporcional al seno del ángulo de refracción, ahora vamos a proceder a tomar datos justamente del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción. Para ello hemos utilizado un simulador. En este simulador nosotros hemos modificado el ángulo de incidencia, ¿no?, de tal manera que tenga una cierta proporción, va de 5 en 5. Por ejemplo, iniciamos con 30, luego 35, 40, 45, 50. Esta vendría a ser nuestra variable independiente. Luego, como resultado del cambio de esta variable independiente, tenemos el ángulo de refracción, que también va a cambiar de acuerdo a la manipulación de la variable independiente. En este caso, al tratarse de un simulador, un reto básicamente es generar repeticiones. Y como se va a mostrar en el video, nosotros hemos podido conseguir estas variantes manipulando un poco algunos de los parámetros que tiene el simulador. De esa manera podemos recrear, en este caso, asemejarnos a la experiencia en laboratorio con un simulador. Entonces podemos conseguir repetición de datos y podemos hacer el proceso, digamos el proceso conocido, ¿no?, del proceso, digamos, de los pasos de investigación. En este caso vamos a tener de esta manera nuestra tabla de datos brutos. Ahora vamos a desarrollar nuestra tabla de datos procesados. En este caso nosotros tenemos que considerar ya nuestro modelo matemático, donde nuestro eje X está relacionado al ángulo de refracción. Entonces, hemos encontrado el seno del ángulo de refracción de este promedio
le hemos sacado el seno que le corresponde. En este caso, también un reto es encontrar la incertidumbre en este caso del seno del ángulo de refracción. Y para eso hemos utilizado también la estrategia el máximo menos el mínimo sobre 2. En este caso hemos encontrado el máximo valor, le hemos restado el mínimo valor de los senos y lo hemos dividido entre 2 y de esa forma hemos encontrado la incertidumbre del seno del ángulo de refracción. Ahora, para el seno del ángulo de incidencia, como se ha medido una sola vez, simplemente vamos a trabajar con su incertidumbre inicial. Entonces, de la misma forma, aplicando el seno del ángulo de incidencia más extremo menos el seno del ángulo de incidencia más negativo, restando y dividiendo entre 2, hemos podido encontrar esta incertidumbre. Entonces, como ejemplo, nosotros aquí podríamos aclarar que, por ejemplo, el 0,015 se ha obtenido hallando el seno de 30 más 1 menos el seno de 30 menos 1. Todo esto sobre 2. Y ese resultado es lo que nosotros tenemos como primer dato. Entonces, hemos podido encontrar la incertidumbre de esa manera, ¿no? Es más sencilla al ser una sola repetición. Muy bien. Ahora, una vez encontrado nuestra tabla de datos procesados, ahora solo queda graficar y hemos graficado en el eje Y, se encuentra el seno del ángulo de incidencia, en el eje X el seno del ángulo de refracción. Y vamos a ver, hemos encontrado que hay una relación lineal, tal cual lo habíamos planificado desde un comienzo en nuestro modelo matemático. Y de esa manera podemos encontrar nosotros la pendiente de la línea de mejor ajuste. La línea de mejor ajuste tiene esta ecuación y su pendiente es 1,22. Y al hacer la interpretación de la pendiente, nosotros podemos ya recordar el modelo matemático donde decía que la pendiente debe ser el índice de refracción del medio 2. Debido a eso, nosotros podemos decir que nuestro índice de refracción 2 debe ser 1,22. Pero para encontrar la incertidumbre de este valor encontrado, del índice de refracción del medio 2, nosotros tenemos que hallar la pendiente máxima y pendiente mínima. Y para ello, nosotros hemos podido, gracias al Excel, una de las maneras es utilizar la herramienta Excel para poder ubicar 2 puntos extra en los extremos de las barras de error y sacar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Y hemos encontrado que la ecuación para esta pendiente, que es la mínima posible, sería esta que estamos mostrando, 1,13x más 0,08. Y la ecuación de la recta de máxima pendiente será 1,54x menos 0,14. Entonces, gracias al Excel hemos podido encontrar las ecuaciones tanto de la línea de máxima pendiente como la línea de mínima pendiente. Y las pendientes representan los extremos a los que debe llegar nuestra pendiente de la línea de mejor ajuste. Entonces, por ser los extremos, nuevamente podemos afirmar que la incertidumbre de este valor debe estar en el rango de posibles valores, en el rango de valores que muestra la pendiente máxima y la pendiente mínima. Por esa razón restamos 1,55 menos 1,113 y lo dividimos entre 2 para tener un valor de incertidumbre. Entonces, de esa manera hemos podido encontrar la incertidumbre en este caso, del índice de refracción del medio 2. Muy bien.
Muy bien, Marco, nos has presentado una experiencia de laboratorio usando un simulador. Y es un simulador que es conocido, es el PET, y nos has comentado de cómo podemos obtener más repeticiones, que quizás en muchos simuladores esta sea una limitación, porque como todo está programado bajo algoritmos, básicamente nos arroja siempre el mismo resultado. Pero en el caso específicamente de este simulador, ¿cómo nos sugieres hacer esas modificaciones para obtener estos datos distintos, como por ejemplo 5 repeticiones, Marco? Sí, justamente ese es un detalle muy importante que nosotros tenemos que considerar el aspecto, en este caso, digamos, el entorno físico del laboratorio. Entonces tiene siempre algunas fluctuaciones. Entonces en el simulador tenemos que tratar de recrear esas posibles fluctuaciones que podemos encontrar o esas posibles fuentes de error que podemos encontrar en un trabajo experimental, ¿no? Y para ello en el simulador podemos hacer uso de los deslizadores o los diferentes instrumentos que tiene un simulador para poder ir manipulando los medios, ¿no? De repente el ángulo de incidencia, y representar las fluctuaciones del agua o representar, en este caso, interferencias en el soporte universal, ¿no? Del láser que vamos a utilizar para la refracción. Entonces, digamos, los deslizadores que tienen los simuladores podemos irle modificando ligeramente para ir simulando esos posibles cambios que podrían haber en una situación experimental. Una ligera modificación va a hacer que los datos tanto del índice de refracción, ¿no? O del ángulo de incidencia también puedan cambiar un poco. Eso nos va a ayudar a nosotros a continuar con el proceso digamos, del proceso de investigación. Finalmente, nuestro objetivo es que los estudiantes demuestren a los examinadores internacionales que conocen el método que utilizamos en ciencia para determinar un valor o para proponer o sustentar una hipótesis. Básicamente ese es el objetivo, y si tuviéramos un solo dato para la variable dependiente, entonces no podríamos de alguna forma mostrar al examinador todos los, digamos así, los instrumentos que tenemos para procesar datos. Ese sería esos cambios son de manera intencional. Esos son los cambios de manera intencional, y sugiere justamente el bachillerato para que los trabajos con simulador puedan ser, digamos, considerados con el puntaje correspondiente, ¿no? Asumiendo que también digamos, en lo físico, en lo real, también ocurren esos cambios. Exactamente. ¿No? Ya sea por presencia de vientos o de algunas olas, ¿no? Que nos permite obtener data. Claro, exactamente. Entonces esa es la intención, justamente para poder utilizar un simulador hay que considerar los detalles, ¿no? Implica también ponerse en una situación real, ¿no? Implica también hacer una comparación con una situación real y qué posibles factores podrían intervenir. Muy bien, Marco. Gracias por presentarnos esta experiencia muy interesante usando nuestro simulador para ver el trabajo práctico de física. Ok. Muy bien, gracias. Muy agradecido.